de 10. Y si no, bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso. Le comparto, ¿dónde está acá? Ahí. Me avisan si están viendo el power. Sí, profe. Se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, como le decía, la unidad 1 hablo todo sobre la comprensión de problemas, la forma de saber buscar la estrategia para resolverlo eso. Sí, todo esto que yo le muestro acá está en los PDF que está subido en el aula para que ustedes lo vean con más detalles. El tema de esta unidad, fíjese, ¿cuáles son? La definición de dato e información, la clasificación de los tipos de datos, ahí van a aprender a ver cuáles son las variables, cuáles son las constantes. Las expresiones que ustedes ya lo habían visto en secundaria, los tipos de expresiones, cómo armaban tanto algebraica, matemática, todo eso, la van a volver a aplicar acá, pero ahora ya en términos informáticos. ¿Sí? Todo eso van a aprenderlo a realizar. Van a ver los tipos de problemas cuando se les presente, si es de evaluación, si es de decisión. Eso, todo lo que respecta a la unidad 1, ustedes tienen que salir sabiendo todo lo que es esto. Tienen que saber desglosar un problema, o sea, en las partes principales, que son 3, que son los datos, los resultados y las condiciones vinculantes. Vamos por el tema de datos e información. Realmente eso es algo que uno muchas veces confunde entre esos dos conceptos. ¿Sí? O sea, un dato, como bien ahí, es una representación simbólica que puede ser cualquier cosa, puede ser un número, puede ser una imagen, que si uno no lo relaciona con nada, capaz que para uno no le sirve, no sabe qué es. Por ejemplo, ahí tiene un número 7. Para algunos no debe significar nada, capaz que para otro el 7 sea la fecha del cumpleaños. Entonces ya va tomando sentido ese tipo de datos. Fíjense, ahí hay una imagen con un barbijo. Uno en el 2019, por ejemplo, ¿qué relacionaba a esta imagen? Como si estaría en un hospital. Nunca lo íbamos a relacionar como del 2020 para ahora, que es algo fundamental para poder subsistir en estos tiempos. Pero antes, generalmente el barbijo uno lo veía en la sala de operaciones o en terapia intensiva. Generalmente no lo usaba. Entonces, todo depende del instante en lo que uno capta ese tipo de datos. ¿Ven? Por ejemplo, ahí tenemos un cartel que por sí solo no es nada. O sea, todo eso son, lo que se dice, son elementos informativos que están en su estado primitivo. Mientras uno no lo procesa en la cabeza, uno eso lo toma como si fuese algo estático. Pero si uno va procesando eso, capaz que me va a dar a mí un tipo de información. Por ejemplo, ahí yo tengo una fecha, fíjense, en día 20, marzo y año 2019. Y por otro lado tengo la misma fecha, pero un año 2020. En el 2019 esta fecha era una fecha más, no sé, salvo que haya nacido alguien en ese día. Pero en el 2020 es algo que nos ha marcado a todo, porque en esa fecha, el 20 de marzo, fue cuando se dictó el comienzo de la cuarentena. No sé si alguno se acordará, pero justamente el 20 de marzo ya directamente fue una cuarentena estricta, en la cual ya nos marca. Esa fecha tiene algo que nos ha marcado ya de por vida. Entonces, si esa fecha, 20 de marzo, yo lo proceso y llego a esa información, por sí solo no me representa nada, pero uno ya desde el 20 en adelante ya marca algo para mí. Entonces, fíjense en qué información es el resultado de procesar los datos.
y proporcionarlo en forma entendible e interpretable, me dice. Eso es lo que tienen que rescatar de todo eso. ¿Sí? Es el resultado del análisis e interpretación de un conjunto de datos. Fíjense que está relacionado ahí datos, el resultado y el proceso. O sea, todas las tres partes están totalmente ligadas. Toda información posee siempre la siguiente estructura. Fíjense que es una entidad, un atributo y un valor. ¿Sí? Por ejemplo, la entidad de un empleado. ¿Qué tendría como atributo de un empleado? A ver, ¿quién me sabe decir? Un nombre. Nombre, ¿qué más? Una posición. ¿Cómo? Una posición de trabajo. Bien. Ya sea jefe, Está bien. cadet. Altura. Altura. Edad. Bien, sí, todo eso son, todo lo que sean los atributos del empleado, entonces está dentro de ese conjunto que hacen a la entidad del empleado. Bueno, ahí en resumido 3: DNI, antigüedad y nombre. ¿Y valor? ¿Qué sería el valor? Capaz El número, por ejemplo, el DNI sería justamente el número de DNI. Exactamente. O sea, nacimiento. el valor, lo que le corresponde acá a los atributos, cada atributo. El DNI va a ser un número, la antigüedad también va a ser un número, nombre va a ser texto. Entonces, eso es lo que representa el valor. Del trabajador. También es un atributo, nombre de legajo. O sea, ahí cuando ustedes vayan a realizar, por ejemplo, más adelante, cuando vayan a la parte esta de base de datos de archivos en la cuales se maneja mucho estos campos, ustedes los atributos los van a ir colocando de acuerdo a la entidad de que se maneje. En este caso, bueno, empleado se presta para tener un legajo, para tener un sueldo, muchas cosas. Entonces de esa manera uno va armando todo lo correspondiente a la entidad correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos otro que es de un auto. Como atributo tenemos modelo, patente, color, número de chasis, si es de cantidad de puerta, si tiene baúl, el número de llantas, y cada atributo, por supuesto, va a tener su correspondiente valor. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Lo tienen bien en claro, entonces. El conjunto de todo eso vendría a ser lo que es la información. Exactamente. O sea, toda esta información está estructurada de esa manera, por entidad, atributo y valor. Veamos los tipos de datos. Ya que hablamos de datos, acá se van a manejar dos tipos de datos, los simples y los estructurados. Por el momento, lo que estamos viendo ahora, dentro de los simples tenemos los numéricos y los no numéricos. Dentro de los numéricos tenemos los números enteros, los reales. Y lo no numérico tenemos las cadenas de caracteres, los datos lógicos, booleanos. Y dentro de lo estructurado tenemos los arreglos, la cadena de caracteres, los registros, que eso lo vamos a ir viendo ya a final del cuatrimestre o principio del segundo cuatrimestre, y la estructura dinámica se ve en el segundo cuatrimestre. La profesora vamos a trabajar solamente con los simples. Por el momento, ahora el primer cuatrimestre vamos a llegar hasta lo estático, hasta arreglos, llegaríamos. Dentro de los tipos elementales de datos, tienen que saber distinguir las constantes y las variables. Eso seguramente lo han manejado, estoy seguro de que lo han manejado, nada más que por ahí no lo supieron identificar cuál era cuál. Pero siempre los datos, en primer lugar, se los denominan identificadores. ¿Sí?
a cualquier dato numérico, yo le asigno un identificador, lo voy a identificar a ese dato, ya sea con una letra, con una palabra o lo que sea. ¿Sí? Y dentro de ese identificador yo puedo tener que sean constantes, quiere decir que los datos durante el proceso, ¿qué significa constante? Que no va a cambiar, no va a variar. Siempre va a valer lo mismo. Desde que se inicia hasta que termine el programa, siempre va a valer lo mismo esa constante. En cambio, una variable, esa variable puede tomar un estado inicial desde el momento que arranca el programa y puede ir variando. En el mismo programa se puede ir ahí incrementando o decrementando de acuerdo a qué operaciones se realicen. Entonces, por eso es que varía el dato. Ese dato nunca va a ser fijo. Puede empezar en un estado y al finalizar el programa puede mostrar otro dato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de 10 números, entonces esa acumulación yo lo voy a acumular en un identificador, supongamos que lo voy a llamar suma. Esa suma va a inicializar en 0 primero, o sea, desde que yo arranco el programa, ese identificador suma va a tener el valor 0. Cuando yo cargue un elemento, o sea, como yo voy a sumar 10 elementos, cuando yo cargue el primer elemento, ese suma va a valer 0 más el elemento que yo he cargado. Entonces ahí ya ha cambiado del estado 0 al primer elemento. Cuando yo ingrese un segundo elemento, ya suma va a valer el primer elemento ingresado más el que se ingresó. O sea, por eso es que se va variando. Es una variable ese identificador. En cambio, si yo digo, bueno, voy a dividir en 10 elementos, ese 10 elementos siempre va a valer 10, no va a variar nunca. Entonces, a eso se lo considera como constante. En síntesis, fíjense en abajo, dice, las constantes reciben un valor al inicio del programa y el mismo no cambia durante el transcurso. En cambio, las variables, eso contiene valores que pueden cambiar durante la ejecución del programa. Eso es lo que tienen que tener en claro el concepto. Porque esas son preguntas también de examen. ¿Cuál es la diferencia entre constante y variable? Le dicen. Y por ahí se asustan, se ponen nerviosos porque son conceptos simples que eso no puede no saberlo. Entonces ahí ya el profesor dice, no tienen, es imposible no saber esos conceptos. Si yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre constante y variable? ¿Qué me responderían? De que la variable cambia a medida que va pasando el programa y la constante no. Exactamente, es sencillo eso, o sea, meterse en la cabeza. Constante no cambia nunca durante el proceso de programa. Variable puede cambiar. El nombre dice qué hace. Claro, exactamente el mismo nombre uno ya lo relaciona. Pero le digo, parece mentira, pero son preguntas por ahí de examen que le hacen así ya rebuscadas, porque a ver qué le preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia de constante y variable? Y se tildan y no saben qué responder. Es como que le dan. Si nos piden ejemplo de constante, decimos una suma, una resta, y de las variables. A ver, ¿qué conocen como constante? Yo le pregunto ahora, ¿qué conoce como constante ustedes? A ver. Dígame en algo La que. gravedad. La gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Sí. ¿Cuánto vale? 9,81. 9,81. Bien. Y otro, la constante que suelen utilizarse mucho en matemática. La constante pi. Pi, exactamente, pi, que eso no se olviden, pues. La velocidad de la luz. La velocidad de luz también. ¿Ves? Son cositas que no van a variar nunca y lo toman como constante. O sea, si le piden ejemplo de eso, sí pueden darle los ejemplos que se le ocurra. Y variable podemos decir el tiempo, ¿verdad? El variable puede ser los segundos, tiempo, promedio, siempre va a variar eso. El tema es que ustedes sepan identificar y sepan pelear los conceptos, no quedarse callados si el profesor dice, no, está equivocado, pero si ustedes están seguros de su razonamiento, tienen que pelearlo. Muchas veces los profesores dicen, no, está mal.
Y ustedes ahí nomás, bueno, está bien, profe, si usted lo dice, está mal. No, si ustedes están seguros de que están diciendo lo correcto, tienen fundamento para explicarle el por qué, lo hacen de esa manera, lo defienden. Por supuesto, respetuosamente, ¿no? Porque cada examen, he presenciado cada examen que por ahí los profesores lo decían para ver si en realidad estaba claro con los conceptos, si lo entendía o si lo ha dicho así por decir. Entonces, si uno está seguro, sabe fundamental, bueno, se defiende. Bien, sigamos entonces. Otra cosa que van a ver acá son las operaciones de asignación y transferencia. Sí, generalmente siempre el igual, muchas veces uno dice, hay una igualdad. No, bueno, acá se lo utiliza como si fuese una asignación. O sea, yo le estoy asignando el valor 3 al identificador A. O muchas veces lo van a encontrar con este simbolito, una flechita apuntando hacia la letra. ¿Sí? ¿Se entiende ahí cómo está, no? Los identificadores. ¿Sí? El operador de asignación, bueno, ahí fíjense ahí a la derecha, dice puede ser el igual o bien una flechita que esté apuntando hacia la izquierda. Después, con respecto a la transferencia, puede ser unidireccional o bidireccional. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo, por ejemplo, ahí en el ejemplo, fíjese, A es igual a 4, es decir que yo le estoy asignando el valor 4 a la variable A. Y abajo hay otra asignación que por ende yo le estoy asignando lo que contiene A a B. Es decir que si yo quiero mostrar qué es lo que tiene A, me va a mostrar el 4. Y si yo digo, muestre lo que contiene B, me va a mostrar también 4. Porque es lo que yo le estoy transfiriendo a la variable B. Esa es una transferencia unidireccional. Ambas variables tienen el mismo contenido. ¿Sí? Es decir que si ustedes quieren, por ejemplo, quieren asignarle, le piden al usuario cuando ya vayan adelante a programar, me dice ingrese el número de DNI y ese número que ustedes van a ingresar se va a grabar en una variable, en un identificador que va a ser general para todo. Y si después ese identificador lo quieren asignar o transferir a otra variable, la forma de hacerlo es como está acá abajo, que es B igual a A. O sea, A vendría a ser, por ejemplo, el DNI que hemos ingresado. Y B vendría a ser una variable de respaldo. Entonces, ambos va a tener el mismo valor. Ahora, ¿cómo hago yo si quisiera intercambiar la información? Es decir, yo para A tengo un valor y para B tengo otro valor. Y yo quiero intercambiar entre las variables A y B. O sea, que A contenga lo que tiene B y B contenga lo que tiene A. Es decir, se hace un intercambio. Y ahí una transferencia unidireccional no me va a servir. Porque si yo, fíjense ahí en el ejemplo, A vale 4 y B vale 17. Si yo quiero intercambiar, la idea es que A tenga el valor de 17 y B tenga el valor de 4. ¿Cómo haría yo para intercambiar? Porque si yo digo, digo A igual a B, entonces A va a valer 4 y B va a seguir valiendo 4 y el 17 se perdió. Puede ser, profe, A igual a 4, C es igual a A, B es igual a 5 y A es igual a B y B es igual a C.
Bien, ahí vos me pusiste otra variable que no estaba ahí, el C. Está bien. Ocupo un Pero, o intermediante. sea que sí o sí vos necesitan sí o sí una tercera variable para poder hacer el intercambio. Si no, no podría. Con dos variables no la puedo hacer. No la puedo hacer porque voy a perder uno de los datos. Entonces, ese tipo de traspaso, sí o sí, ahí figura como auxiliar. Bueno, ahí el compañero no sé quién dijo, utilizó la letra C, está bien. Pero ahí, fíjense, se utiliza una variable que se denomina auxiliar, que puede ser C, Z, lo que ustedes quieran, pero se lo denomina en términos generales como auxiliar. Esa variable auxiliar lo que va a hacer es memorizar parcialmente el contenido de una de las variables. Así, de esa manera yo no voy a perder la información y voy a poder intercambiar las variables. Fíjense, el paso 1 es la variable auxiliar, lo que está haciendo es memorizando el contenido de A. O sea que auxiliar yo le asigno el contenido de A. Por eso pongo ahí auxiliar igual a A. Es decir que A vale 4 y auxiliar vale 4 en este momento. En ese segundo paso. Vamos a un tercer paso, fíjense. Ahora, ¿qué es lo que hago? Hago que A sea igual a B. Es decir, que si yo digo, a ver, mostrame lo que contiene A, ¿qué me mostraría? 17. 17, ¿verdad? Y si yo digo, mostrame lo que contiene B, ¿qué me muestra? 17. 17, ¿verdad? Vamos al segundo paso. Digo, mostrame lo que contiene AUS. ¿Qué me mostraría? 4. 4, ¿verdad? Bien, vamos a ver al último paso. Fíjese. Ahora que A vale 17, ahora B, a B le asigno lo que contiene AUS. Y AUS contenía 4, me decían. Entonces ahora si yo digo, a ver, muéstreme el contenido de A y lo que contiene B, me va a mostrar los valores intercambiados. De esa manera se realiza una transferencia bidireccional. No se pierden los datos de ambas variables. Pero la variable auxiliar, si yo digo, a ver, mostrame auxiliar acá, a la misma vez auxiliar, ¿qué me va a mostrar auxiliar? 4. 4, ¿verdad? Que es lo que mantuvo al principio. Entonces ya más adelante, cuando ingresen a realizar los diagramas de flujo, esta transferencia bidireccional es lo que le va a hacer falta para poder resolver algunas situaciones. Bien, sigamos entonces. Yo creo que me van entendiendo. Si hay duda, me paran y explicamos de nuevo. No tengo ningún inconveniente. El tema es que no se queden con duda, lo vuelvo a repetir. Con respecto a las expresiones aritméticas, ustedes van a trabajar con expresión aritmética, de relación, lógica y una combinación de ambos. ¿Sí? Esto lo han remanejado en la secundaria, lo que sí tienen que seguir manteniendo el orden de prioridad de la resolución. ¿Sí? Siempre hay una prioridad de resolución de los operadores. Eso téngalo presente siempre. Hay dos operadores nuevos, que es el div y el mod. Esos solamente operan con números enteros. Si por ahí hay alguna pregunta capciosa, dice, dado dos números reales, utilice el modo div. No se puede. Directamente dice, si ya hay números reales, no se puede utilizar estos operadores, porque estos operadores únicamente funcionan con números enteros. Por eso ahí está remarcado de que solamente pueden usarse a través de esos valores. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué es lo que hace cada operador de esto? El div lo que hace me calcula la parte entera, me saca la parte entera. Y el mod lo que me saca es el resto de la división. ¿Sí? Por ahí, ¿cuándo lo voy a utilizar esto? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuándo un número es par. Cuando un número es par, entonces yo utilizaría el operador mod. Como a mí me dice que me va a arrojar el resto,
Entonces yo lo que haría es agarro el número, hago mod 2 porque voy a comparar si es par o impar el número. Entonces si hago el número resto 2 o mod 2, ¿cuánto me tiene que dar el resultado para que sea par? 0. 0. Porque si es distinto de 0, quiere decir que estoy sobre un número impar. Entonces, cuando yo quiero saber si un número es par, hago el número mod 2. Si eso es igual a 0, quiere decir que es par. Si no, es impar. Fíjense ahí, tienen con gráfico que si yo tomo como el A, acá dice A div B, A mod B, si lo tomo como A el 7 y el 2 como B, hago 7 div 2, esto me va a tomar como la parte entera el resultado de esa operación. Y si yo hago 7 mod 2, como resultado me va a dar 1. De esa manera, yo al utilizar esto, bueno, ya cuando lo utilizaría la parte entera, cuando quiera desglosar un número, quiero desarmar un número. De esa manera, ahí al div me va a resultar de mucha utilidad. Por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿cómo me desglosa el número 15? Para que yo pueda sumar 10 más 5. 3 por 5. ¿Eh? Como 3 por 5. No te escuché bien, habla un poquito fuerte. Como 3 por 5. 3 por 5. No, o sea, voy a tener 15. Mire, vamos a retroceder yo creo que en la primaria esto, ¿no? Si no me equivoco, en la primaria. ¿Se acuerdan cuando decía unidades, decenas, centenas? ¿Cómo lo desglosan al número 15 ustedes? Porque en la secundaria creo que no lo ven. Como una Ya. decena y 5 unidades. Exactamente. Una decena, o sea, una decena quiere decir que yo estoy multiplicando. Si es el 15, yo estoy multiplicando 1 por 10 más 1 por 5. De esa manera me va a dar 10 más 5. 10 decenas más 5 unidades. Y si yo tendría que desglosarlo así, haciendo el algoritmo que me desglose el número, yo para obtener el 10 lo tengo que dividir al 15 en 10. Entonces yo haría acá, fíjese, en vez del 7 iría el 15 y en vez del 2 iría el 10. Y eso como resultado me va a arrojar el 1, la parte entera. Y eso lo multiplico por 10 y al resto, que me va a ser el 5, lo multiplico por 1. Es una forma de desglosar. Un ejemplo así a términos rápidos. Pero eso ya cuando veamos algunos ejercicios van a ver que es de utilidad utilizar estos dos tipos de operadores, el div y el mod. No se preocupen, lo vamos a ver con más detalle esto. Después tenemos la regla de la parte de esto tiene su prioridad también. Primero, fíjense, se resuelve la potencia, después el producto, la división, el div, el mod y por último la suma y la resta. Esas serían las reglas de prioridades. Que ustedes ya la conocían, es producto, división, suma, resta, sin que intervenga el div y el mod todavía. Por ejemplo, yo tengo ahí 4 más 2 por 5. ¿Cuál es que se resuelve primero? Ahí sería 4 más 2, 6 por 5. No, ¿O no? 2 por 5. No. Se resuelve primero el producto, ¿verdad? O sea, siempre la prioridad la lleva acá el producto o la división. O sea, 4 más 10. Exactamente. No es lo mismo al revés. Después por ahí veces que los símbolos de misma prioridad están
juntos, pero ahí se aplica la regla de la mano izquierda, o sea, se resuelve primero lo que está a la izquierda y después lo de la derecha. Primero se resuelve esto y después ese resultado se hace div 5. Es una regla. Y después por ahí, si hay muchos paréntesis, ya saben que acá cuando ustedes vayan a convertir esto en términos informáticos, no se utiliza corchete ni se utiliza llave, ¿no? Es todo paréntesis en forma anidada, así como están ahí, y siempre se va resolviendo los paréntesis que están más internos. Se resuelven los paréntesis que están más adentro, por ejemplo acá 2 más 4 se resuelve primero y después lo que está dentro de ese paréntesis, y así si habría más términos encerrados entre paréntesis se van resolviendo primero desde la parte interior hacia afuera. Esa es la manera de resolver una expresión de este tipo, donde hay muchos paréntesis. Bueno, la escritura de fórmula matemática, lo mismo. Ustedes ya saben que por ahí donde dice fórmula matemática uno lo interpreta, ahí dice A igual a BC, uno lo interpreta que es B por C, pero si yo lo quisiera llevar a codificar esto, ya el supuesto puntito del por lo representa un asterisco. ¿Sí? Y lo mismo, fíjense en que lo demás, el m, en el ejemplo este m igual a i2, si yo lo quisiera expresar, tengo que tener mucho cuidado con los paréntesis. Y lo tengo que llevar a una sola lineal. O sea, toda la fórmula matemática, aritmética, lo tengo que llevar a una sola expresión, a una sola línea. A una sola línea. Dentro de esa línea lo tengo que poner con su correspondiente paréntesis, barra de dividir, o lo que sea, pero siempre tiene que ser en forma lineal cualquier expresión de fórmulas matemáticas. Ténganlo en presente a eso. Después están los otros partes de relación, la expresión de relación, que es mayor, menor. Lo han visto eso, ¿no es cierto? En la secundaria, o lo tienen fresco a esos conceptos. Cuándo es mayor, cuándo es menor, cuándo es distinto. Sí, el distinto por ahí ustedes lo van a ver con esto, el mayor y menor enfrentado, o bien puede ser un signo de admiración y el signo igual, eso me está diciendo que es distinto. ¿Sí? Estos operadores dicen no poseen jerarquía, siempre se evalúa de izquierda a derecha. Acá en el ejemplo, fíjense en 234 es mayor que esto, y esto, como es una expresión en relación, me arroja únicamente si es verdadero o falso. Ese es el resultado que me da. Y acá con respecto a las letras, fíjense que dice A menor que B, uno lo asocia con el abecedario. ¿Sí? Comienza A el menor y Z el mayor. Pero ese el A y el Z, eso tiene su correspondiente códigos. Son unos códigos ASCII que se llama ASCII. Y eso es lo que me da en forma ascendente, como tienen, cuando lo comparo con estos signos de relaciones. Entonces, cada vez que ustedes vean, o cuando utilicen una comparación de esto, ustedes tienen que evaluar que el resultado puede ser verdadero o falso. Cualquiera de esos dos. Ya cuando vean la parte de diagrama de flujo, ahí ustedes van a armar su condición, su pregunta. La edad es mayor que esta otra edad. Verdadero va a ser una cosa, falso va a ser otra cosa. Eso tienen que tener presente. Después tenemos las expresiones lógicas. Esas expresiones lógicas son tres, que es la not, la and y la or. Bueno, la not es una negación. Y la and significa y, o bien una conjunción, y la or, o una disyunción. Fíjense que tiene una particularidad entre el and y el or, porque para que sea verdadero con el and, ambas tienen que ser verdaderas.
Y después todo lo demás, si una es falsa, como resultado me da falso. Este es lo que se llama las tablas de verdad. No sé si lo habrán visto ustedes ya durante el ingreso, el cursillo de ingreso o en la secundaria. ¿Vieron esto? No, profe. No, profesor. No lo han visto. Bueno, le explico entonces. Fíjese en una tablita, las tablas de verdad generalmente, eso lo van a ver mucho también en matemática discreta, si es que no lo han visto todavía. Pero le voy a dar así una breve explicación rápida. Fíjense que acá yo pongo las dos variables que utilizan, P y Q. Puede ser A y B, lo que sea. Pero en este caso es P y Q. Y acá está la expresión, dice P y Q. Esto tenganlo presente. Yo a P le voy a dar un estado que puede ser encendido o apagado. Y a Q le voy a dar también lo mismo, otro estado. O sea, siempre va a tomar encendido o apagado o verdadero o falso. Siempre va a tomar dos estados solamente. Entonces yo lo que hago una combinación de esto. Por ejemplo, voy a combinar. Son dos nada más, verdadero o falso. Tomar verdadero y falso. Entonces yo a P, vamos a la conjunción, ¿no? O sea, con el AND. Yo a P le doy verdadero y a Q le doy verdadero también. Entonces yo digo, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces mi resultado va a ser verdadero. ¿Cómo le puedo decir? Imagínense un caño de agua. Un caño de agua. Hay dos llaves. Usted tiene dos llaves. ¿Sí? En un mismo caño, un caño largo, colocan dos llaves. Las dos llaves. Si yo la tengo abierta, quiere decir que son verdaderas. ¿Qué pasa si las dos llaves están abiertas? En el extremo, imagínense que en un extremo entra el agua de la calle. Tengo dos llaves para cerrar. Y en el extremo final sale el agua para la casa. Ahora, esta es la llave. Fíjense, ¿me ven la mano? ¿Me pueden ver la mano ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. esta mano es la llave P. No sé qué toca acá. Esta mano es la llave P y esta es la Q. ¿Sí? Verdadero están abiertas. Yo tengo abierta la P y la Q. El resultado es verdadero. ¿Sale agua o no sale agua? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Porque las dos llaves están verdaderas, están abiertas. Entonces mi resultado es que sale el agua, es verdadero. Ahora, si yo cierro una, cierro una. Esta está cerrada, esta está abierta. Mi resultado, ¿cómo será? Siguiendo el AND sería falso, no saldría agua. No saldría agua. Ahora hago lo otro, fíjese. Abro esta, cierro el Q. ¿Cómo será? Sigue sin salir. Sin Sigue salir. siendo falso. Falso, sigue siendo falso. Ahora si yo tengo abierta las llaves, las dos, la P y la Q están abiertas. ¿Cómo es mi resultado? Abierta quiere decir que está que pasa el agua, ¿no? Verdadero. Verdadero, pasa el agua. Ahora si las dos cierro, las dos están cerradas, ¿cómo es mi resultado? Falso. Falso. No pasa el agua y es falso. No pasa el agua. Entonces, a eso tómele. La conjunción, hágalo como si fuesen un caño de agua y que tengan dos llaves acá. P y Q. Si se llegan a olvidar cómo es conjunción, cómo es disyunción, no. Metárselo en la cabeza como ejemplo sencillo, una sola línea de agua que va. Y las dos llaves están así en serie. Eso se llama que están en serie, una a continuación de la otra. Ahora vamos al otro caso, al de disyunción. Vamos con el mismo ejemplo, agua. Pero viene el agua, viene el caño de agua y se divide en dos ramas, dos brazos. Dos brazos, y en un brazo está la P y en un brazo está la Q. ¿Sí? Se unen al final y sale a un solo caño. ¿Sí? ¿Me entiende? Es como es que va, se divide y se vuelve a unir. Pero en esa división tengo una llave P y una llave Q.
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos al de disyunción, ¿no? O sea, el OR. El OR. Tengo la llave P, ahora le pongo así, la llave P y la llave Q. Imagínense que por acá viene el agua y por acá sale el agua. Si yo la tengo cerrada a ambos, cerrada, o sea, falsa. Tengo cerrada ambas llaves. ¿Cómo es mi resultado? ¿Sale Falso. agua o no sale agua? Falso. No. No sale agua, ¿verdad? O No sea sale. que es falso. Ahora si yo abro esta, ¿es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero porque pasa agua, ¿verdad? Pasa agua. Ahora si yo cierro la P, la cierro, abro el Q, ¿cómo es mi Verdadero resultado? también. Verdadero también porque pasa agua por una de las ramas, sale. Ahora si las dos están abiertas, ¿cómo es mi resultado? También verdadero. Verdadero porque pasa por arriba y pasa por abajo y mi resultado va a ser que tengo agua. Entonces, en conclusión, ¿cuándo va a ser falsa en el OR? Cuando ambas llaves, ¿cómo tienen que estar? Para que sea falsa, ¿no? Cuando las Cerrada. dos Sí. sean falsas. Claro, las dos sean falsas, me da falsa. Cualquiera de las dos que sea verdadera, el resultado va a ser verdadero. En cambio, en la disyunción, ¿cuándo va a ser verdadero en la disyunción? En la disyunción una sola. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando las dos sean verdaderas. Cuando las dos sean verdaderas. Es la única. Es la ¿No única, es fíjese. conjunción eso, profe? ¿Eh? ¿No es conjunción eso? Conjunción. Conjunción es cuando las dos están en serie. Disyunción cuando las dos están en paralelo. Es que usted dijo disyunción. Ah, bueno, me confundí, perdón. Conjunción es cuando están así, juntitos en una sola. Disyunción son en paralela. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. No quiero que quede en duda. Ahora, de acuerdo a esos conceptos que yo le mostré así, fíjense que lo que está en la tablita no es más que eso. Verdadero quiere decir que está circulando, por eso me da como verdadero en la conjunción. Y una de las dos que sea falso, o sea que en una conjunción, cuando una de las llaves esté cerrada, mi resultado va a ser falso. Ojo que yo le estoy aplicando con dos variables. Puede ser que haya tres, o sea, puede ser P y Q y R. O sea, en vez de tener dos llaves, voy a tener tres. Entonces, para que sea verdadero esto, ¿cómo tiene que tener las tres llaves? ¿Verdad? Cerrado. Para que Tiene que estar abierta. tiene que estar abierta, o sea, bueno, abierta llamémosle a verdadera. ¿Sí? O sea, tiene que estar abierta las tres llaves para que circule el agua correctamente. Lo mismo si es en paralelo. Si yo tengo P, Q y R, o sea, tengo tres llaves. Cualquiera de las tres llaves que sea verdadera, mi resultado va a ser verdadero. Si tengo cinco llaves, cualquiera de las cinco llaves que sea verdadero, mi resultado va a ser verdadero. En una conjunción, si yo tengo cinco llaves, cualquiera de las llaves que sea falsa, es decir, que esté cerrada, mi resultado va a ser falso. Cualquiera. Para que sea verdadera solamente en una conjunción, sí o sí, todas las variables, todas las llaves, tienen que ser verdaderas para que mi resultado sea verdadero. No tiene mucha ciencia esto, es simplemente eso. Imagínense, si eso lo van a ver mucho en matemática discreta, le van a poner, por ejemplo, esto combinado, ¿no? P y Q, entre paréntesis, OR y otro. Entonces usted tiene que ir resolviendo cada tramo. Hay un ejemplo, fíjense, ahí en el ejemplo, dice B y F, OR, NOT, F. Como dijimos que la prioridad la da el NOT primero, entonces se resuelve NOT. Si acá me dice que es falso y yo le pongo el NOT adelante, ¿qué es lo que estoy haciendo con ese NOT al falso? Está negando que es Negándolo. falso. Lo estoy negando, o sea, digo que el falso se hace ¿qué?
Verdadero. 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 O sea, si yo quisiera simplificar esto, entonces yo pongo a esto ya lo transformo en B directamente. Entonces yo tendría B, AND, F, OR, B. El not hace que cambie el Cambia signo el estado. contrario, por así decirlo. Exactamente. Te cambia. Sí o sí te cambia, te niega. ¿Mm? Y, profe, llevando, digámoslo, a la matemática discreta, OR sería el conector principal, ¿no? Y acá, bueno, el orden de prioridad te da esto, not, and y OR. O sea, después resuelve el AND. Por eso es que acá, fíjate que acá está una llave como segundo término, vos resolvería esto primero. B y F. ¿Cómo será el resultado de este entre B y F? A ver si... Falso. Falso. Porque sí o sí, para que esto sea verdadero, tiene que ser ambos verdaderos. Entonces ahí vos resolver esto es falso. Entonces ahora voy a hacer falso o verdadero. ¿Cuál sería el resultado? Falso. No, verdadero. Porque es falso o verdadero. No se olviden que es una llave Sí. paralela. ¿Mm? Y de esa manera se va resolviendo ese tipo de problemas. Estos se van a cansar de ver en matemática discreta. Antes se veía mucho en algoritmos, pero bueno, se lo ha sacado para no cargarlo todo. ¿Sí? Después las expresiones compuestas, bueno, es una combinación de ambas, aritmética, de relación y lógica. Ustedes tienen combinado todo ese tipo de expresiones. ¿Mm? Vamos a la parte de la definición de un problema. Ya nos vamos metiendo lleno. Me interesa de que ustedes los conceptos, esto, como son conceptos que sí o sí lo tienen que saber, lo tengan claro. ¿Sí? Un problema generalmente siempre existe cuando hay tres elementos presentes. Me dice hay una situación inicial, una situación final, o sea, el objetivo, a dónde quiero llegar, y después todos los procesos necesarios para poder llegar a ese resultado. Eso ténganlo presente, las partes de un problema. Veamos mejor acá, según la clasificación de los problemas, según Euclides, hay dos tipos de problemas, que son los de evaluación y los de decisión. ¿Cuáles son los de evaluación? Los problemas de evaluación solamente son aquellos que ustedes, cuando le den el enunciado, ustedes sacan esos datos, hacen los procesos necesarios y obtienen el resultado. ¿Mm? Por ejemplo, sumar dos números. Ingresa mi primer número, ingresa mi segundo número, agarro el número A, agarro el número B, sumo, muestro. Eso es un problema de evaluación. Yo directamente estoy haciendo los cálculos y llego a mostrar el resultado. Un problema de decisión es aquel en el cual yo tengo que decidir primero. ¿Qué hago? Me entra un dato, ¿qué hago esto? ¿Qué pasa con este dato? Supongo que me entra dos datos. Dice, ingresa el dato A y ingresa el dato B. Si el primer dato es mayor que el dato B, sume. Y si no, reste. Entonces, ¿qué hago? Leo el dato A, leo el dato B. Ahora decido. Pregunto, ¿A es mayor que B? Si A es mayor que B, entonces sumo. Si no, resto. O sea, eso es la diferencia que hay entre un problema de evaluación y un problema de decisión. ¿Ve? Fíjense que dice, problema de decisión, a partir de los datos se plantea una condición que exige una decisión. O sea, sí o sí yo tengo que evaluar, hacer una evaluación, qué va a pasar con ese dato que ingresó. ¿Sí? Es lo mismo que si ustedes antes iban a querer bailar, dice, bueno, solamente los mayores de 18 años pueden entrar. Entonces, ¿qué hace? ¿Usted qué edad tiene? Deme su fecha de nacimiento, tanto. ¿Es mayor que 18? Sí, pase. No, vaya a la casa. Esas dos cosas. Uno decide qué es lo que va a hacer. ¿Se entiende? ¿Se entiende los tipos de problemas que hay? ¿Sí? No se olviden, mire que después yo le voy a preguntar eso, ¿cuánto problema hay? Ustedes me tienen que decir. Y los problemas compuestos son una combinación de ambos, ¿sí? Tanto de decisión como de evaluación.
Yo agarro los datos, puedo hacer una evaluación y también puedo hacer una decisión y de acuerdo a eso llegar al objetivo. Entonces la parte principal de un problema son tres, como dijimos, que están descritos de esta manera: datos, condiciones vinculantes y resultados. Las condiciones vinculantes son los procesos, la cantidad de operaciones para poder llegar al resultado o al objetivo, ¿sí? Esos datos se desprenden del mismo enunciado. Ustedes cuando vayan a leer, bla, bla, el problema, ustedes van a ir sacando esa información. ¿Qué es lo que va a servir para tenerlo así como datos para poder llegar? Después tenemos los resultados, que sería el objetivo del problema. Eso también está en el enunciado, porque dice, encuentre el promedio, o bien algunos conceptos que también ya lo voy a mostrar, ya me está diciendo, me está, digamos, mostrando en forma incondicional cuál es mi objetivo. Y las condiciones vinculantes son ahí me dice, el conjunto ordenado de operaciones que yo voy a realizar para poder llegar al resultado final. Eso serían las tres partes del problema, que es lo que ustedes tienen que hacer el análisis. Ahí en la parte izquierda, fíjense, me dice análisis de la parte del problema. Es decir, que ustedes ahí tienen que describir más o menos un concepto resumido de cuál sería el resultado, cuáles serían los datos y cuáles son las condiciones vinculantes. Y abajo qué tipo de problema es, si es de evaluación, si es de decisión o si es compuesto. Hay tres tipos de problemas. ¿Eso está en el campo? Esto, ¿cuál es esta plantilla? O todo lo que yo estoy explicando está en el PDF que está subido en el aula virtual. Y esta plantilla que es del diccionario de datos también está en el aula virtual. Todo está en el aula virtual. Veamos un ejemplo sencillo. Dice, ingresar el lado de un cuadrado y encontrar su área. A ver, así a simple vista, ¿quién me dice cuál es el objetivo de esto? Encontrar el área. Bien, área. Entonces yo pongo ahí resultado, área. Eso ya tengo que meterlo en la cabeza. Yo ya tengo identificado cuál es el objetivo de ese problema. ¿Sí? ¿Qué tengo como dato para calcular el área? El lado del cuadrado. El lado de un cuadrado. Bien, ahí entonces no hay otro dato. O sea, el lado del cuadrado es mi único dato. Y sé cómo calcular el área. Sé la fórmula que se... Sí. La sé. Entonces, esas serían las condiciones vinculantes. La fórmula, que es la operación que me lleva a encontrar el área, sería mis condiciones vinculantes. Entonces, fíjense, el análisis de la parte en problema, que es lo que ustedes tendrían que hacer en la primera hojita, es poner resultado, área al cuadrado. Y ya de hecho le van dando un identificador. Le podría haber llamado área si quisiera. Uno por razones de acortar un poco, pone la letra A directamente. Es válido. Entonces ese vendría a ser el identificador. Datos, bueno, se lo llamó como L, lado del cuadrado. ¿Y cuáles son las condiciones vinculantes? Bueno, la fórmula, no hay otra, es asignarle a A como el producto de los lados por lado. Ese sería el análisis de problema. Después sería, ¿qué tipo de problema sería? ¿Qué piensan ustedes? ¿Matemático? De evaluación. No, de los tipos de problemas son tres, dijimos, ¿no? Era de evaluación, decisión y compuesto. Son esos tres. De evaluación. De evaluación, porque yo directamente no tengo que decidir nada. Directamente agarro los datos, multiplico y obtengo el resultado. Es un problema de evaluación directamente. Bien, eso sería el análisis del problema que ustedes tendrían que hacer en la primera parte. Ahora esto, si yo lo tengo que volcar a los diccionarios de datos, que es para que ustedes se vayan acostumbrando a darles el tipo de identificador, el tipo de datos y una descripción para su correspondiente codificación, ¿no? Veamos. Son tres, los diccionarios de datos, los diccionarios generalmente son tres, de datos, resultados y condiciones vinculantes. Simplemente son tres tablitas en las cuales están
los identificadores para las variables y constantes. Acá en los datos, ustedes tienen dos tipos de variables que se pueden ser primarias y secundarias. ¿Sí? ¿Cuáles serían las primarias? A ver si alguien me lo sabe decir. Las que salen del enunciado Serían del problema. Claro, las que salen del enunciado del problema. que Directamente, vendría a ser, bien. digamos, como los datos. Perfecto, eso sería. ¿Y cuáles serían las secundarias entonces? Las variables por el- que utilizamos auxiliarmente para hacer algún cálculo antes de llegar al resultado. Bien, bien, bien. Exactamente así es. ¿Y las constantes? También están dadas por el enunciado, pero no cambian durante la ejecución del programa. Exacto, exactamente. ¿Y formato a qué se refiere en formato? El tipo de datos. El tipo de dato. ¿Cuántos tipos de datos conocen? A ver. Simples y estructurados. ¿Eh? Los simples y estructurados. No, el formato me refiero al que estamos manejando, números enteros. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro tipo de datos? Enteros, reales, booleanos, Reales, caracteres. booleano, exactamente, a eso se refiere. A eso se refiere con el tipo de formato. Los perros estos me vuelve loco acá. ¿Y descripción? ¿Qué dirían de descripción? Describe qué hace la variable en el problema. Exactamente, una breve descripción de lo que haría cada variable. A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, ahí tiene, dice. Las variables primarias son aquellas que surgen del enunciado del problema. Una palabra así, por ejemplo, dice, se conoce, se sabe, se tiene, dados, tantos números, etc. Entonces ahí ya me están diciendo que esas son variables primarias. Y las variables secundarias son las que no se encuentran en el enunciado, sino las que son creadas por el usuario. ¿Sí? Va a ser como si yo no quiero que sea tan largo, quiero calcular primero la suma. Si quisiera sacar un promedio, hago la sumatoria primero de eso, y a eso le asigno a una variable secundaria. ¿Sí? Bueno, y la constante también, que se encuentra en el enunciado, que puede ser valores, o bien puede ser cadena de texto, ¿no? A eso se refiere. Y ahí me están diciendo los elementos, debe indicar el nombre de la variable constante, el tipo de dato y una breve frase de lo que hace cada identificador. Entonces, de esa manera es lo que ustedes van a armar los diccionarios. ¿Sí? Y los diccionarios de resultados, fíjense que algo parecido también. Tengo variable primaria y constante. Y dentro de esto tengo también el identificador, el formato y la descripción. No es nada complicado. Y de la otra, que es la condición vinculante, que son los números de operaciones que yo voy a realizar. Lo voy describiendo, ¿no? Operación 1, por ejemplo, sumar. Operación 2, esa suma, dividirla en algo. Número 3, y así voy poniendo la cantidad de operaciones que uno requiera. ¿Sí? Todo eso lo tienen claro hasta acá, o hay algunas dudas. Chicos, pregunto. Todo claro, profe. No hay duda entonces. Bueno, me alegro entonces. Veamos esto. ¿Qué tipo de problema creen que sería esto? Un problema compuesto. ¿Qué opinan? Es compuesto, profe. ¿Por qué compuesto? ¿Hay algo que, Compone una parte ¿hay algo de que decide? evaluación y de... no, está bien, tiene razón, yo me confundí, sí, es de evaluación. No hay de decisión, no decide nada. Claro, no decía nada, había leído mal, pensaba que decía que el promedio si era mayor a 6, había leído mal. No, da la causa de promedio nada más, no dice nada. Por eso, tiene que leer bien el enunciado, comprenda el enunciado primero. ¿Sí? Fíjense si yo tendría que armar esto. Mi resultado es un promedio. Entonces, yo utilicé como identificador PROM. ¿Qué tipo de dato maneja un promedio?
sí o sí, un promedio, un porcentaje, el tipo de dato que maneja es real. Siempre va a haber con decimales. Nunca me va a dar, nunca ustedes pueden poner un identificador promedio como formato entero. Siempre es real, porque siempre voy a dividir en algo. Y en la descripción es un breve mensaje de lo que contiene esa variable. ¿Para qué se realiza esto? Porque si ustedes supongamos que están programando y quieren hacer esto colaborativo, entonces, bueno, yo voy a programar hasta acá y lo dejo para mi compañero que continúe la programación. Entonces, si ustedes utilizan un identificador medio complicado, muy corto, entonces el que le sigue a usted va a agarrar la tabla esta de informe y va a ver, prom es para sacar el promedio. Entonces uno va leyendo esto, tiene un estado de cómo ustedes lo han ido codificando. Entonces, de esa manera es que se suele armar este tipo de informe. Entonces ahí uno ya, leyendo esa simple información, ya más o menos sabe los identificadores que se están usando. Y el diccionario de datos, que son 3 valores reales, yo lo puedo poner como N1, N2 y N3, que son primarios, son de tipo real, porque acá me dice ingrese 3 valores reales. Si no me dijera, bueno, ya queda en mí si yo lo voy a tratar como real o lo voy a tratar como entero. Y la descripción dice valores numéricos ingresados. Secundaria, no hay nada, pero también lo podría crear una secundaria o no. ¿Podría crear una constante o no? ¿Qué opinan? No. No quiero escuchar a los otros chicos. ¿Podríamos crear una variable secundaria para hacer la suma? Podríamos crear, claro, sumar los N1, N2 y N3 y eso asignarle a una letra. Y eso sería una variable secundaria. ¿Y podría crear una constante? Claro, el número de los 3 valores que está ingresando. También podría, Que son siempre 3. claro, si son 3 siempre, podría poner como una constante, también podría crearla. O sea, eso ya va a depender de cada uno. Si a mí me facilita esto, hacerlo de esa manera, la voy creando. Y si no, si yo soy ducho en escribir fórmulas, una a continuación de otra sin equivocarme, lo hago. Pero si es que puedo equivocarme, entonces lo voy acortando, le voy asignando a un auxiliar, a una variable secundaria y después utilizar esa secundaria. Eso va a depender de cada programador. Y las condiciones vinculantes simplemente, fíjense, esta es una forma, ¿no? Fíjense en que el promedio me da sumar los 3 valores entre paréntesis y dividirlo en 3. Estaría bien eso. Pero lo podría haber hecho de la otra manera, de crear una variable secundaria, por ejemplo, ahí. ¿Ve? Como decía acá su compañera, yo creo un identificador sum y a eso digo que van a estar sumados los 3 valores que se cargan. Y a una constante n voy a decir que la cantidad de valores, que en este caso es 3. Entonces de esa manera mis condiciones vinculantes, fíjense en cómo sería. Primero lo que hago es sumar N1, N2, N3 y el promedio va a ser sum dividido en n, que n vale 3. Y eso hace que sea más legible también para otra ¿Se gente entiende? que evalúa Claro. el escenario. Claro. Siempre manejar identificadores es mucho más fácil que manejar números, porque ahí en vez de n, si yo hubiese puesto 3, y supongamos que yo estoy codificando hago mucha línea de código, y esa cantidad de elementos, el 3, supongamos el 3, lo he repetido en varias líneas de código, el 3, 3, 3, 3. Entonces, no, ya no es 3, ahora dice es 4. Entonces, ¿qué es lo que hace el programador? Tengo que buscar en donde hay 3, cambiar por 4, ¿verdad? Acá hay un 3, cambio por 4. Uno que me haya equivocado,
¿qué va a pasar? Claro, para eso usa la variable, Para eso poder utilizo el cambiarlo n. Entonces, en más vez de tres. poner 3, 3, pongo el n. Hago n igual a 3 al principio del programa pongo n igual a 3. Entonces, si me dice, no, ya no vale 3, ahora vale 4, ¿qué es lo que voy a cambiar? Solamente al principio, n ya no vale 3, tacho el 3, pongo 4. Pero todo el resto del código maneja el n. Entonces no tengo que cambiar nada, cambio una sola línea. Esa es la gran diferencia en utilizar identificadores que al utilizar valores así numéricos, que muchas veces lo hacen y por ahí funciona bien, pero por ahí cuando tengo que cambiar se complica. ¿Sí? Bien. ¿Este qué tipo de problema es? Con este terminamos, a ver para qué. ¿Eh? De decisión. De decisión. Es De compuesto, decisión. Y con... Es compuesto porque tiene una decisión y después una resta. Bien. Exactamente. Entonces, fíjese. Acá el resultado puede ser tres cosas. Una suma, una resta o bien un mensaje. ¿Sí? El mensaje ese va a ser iguales que uno tiene que mostrar. Los datos son dos valores enteros nada más. ¿Y cuáles son las condiciones vinculantes? Fíjense en, si A es mayor a B, hago una cosa, o sea, una resta. Si B es mayor a A, hago la suma, y si son iguales, tengo que mostrar el mensaje. Esos serían los tres casos que tendría que hacer. Y el tipo de problema es un problema de decisión compuesto. Me olvidé de poner porque generalmente está leyendo la información. Ah, no, esto es de decisión solamente, ¿no? Porque entran dos valores. Entran dos valores y pregunta si A es mayor a B, hace una cosa, hace otra o hace otra. Compuesto sería si yo evalúo algo, hago una evaluación y ese resultado lo decido. En este caso solamente es de decisión. Y acá dice ingresar dos valores A y B enteros. Si A es mayor a B, realiza la suma de ambos. Creo que el mismo. A ver. Sí, el mismo, pero con el diccionario de datos. Como lo tendría que hacer si lo tenía que buscar en el diccionario de resultados, en los diccionarios de datos. Y bueno, y la condición vinculante simplemente es poniendo las operaciones de esa manera. Bueno, menos mal, no soy el único que tengo los perritos que ladran. Ya me hacían sentir mal. Entonces, de esa manera uno va realizando las diferentes tablas. ¿Sí? No se olviden que ese simbolito significa entonces. Bueno, ¿dudas hasta acá, chicos? ¿Algunas De mi dudas? parte, no. Bueno, fíjense si pueden ir haciendo los ejercicios de trabajo práctico, cosa que el martes cuando tenga clase con el profesor Greco, dudas que tengan la vayan consultando y no se vayan atrasando, porque ya vamos a seguir avanzando con esto. Vamos a seguir avanzando, ya que a la clase que viene ya entraríamos a la parte de los diagramas de flujo. Entonces, sáquense en toda la duda, traten de resolverlo, los ejercicios, háganlo, tómense en el trabajo, hagan el esfuerzo de tomar estos dos primeros prácticos, sí o sí, preséntenlo, háganlo bien. Y si no salen duda de eso, vamos bien en camino. Y si la duda que salgan, entonces ahí pueden ir consultando y no quedarse con la duda para los siguientes temas. Le muestro este para que ustedes a ver cómo lo analizarían. Fíjense, es un ejercicio sencillo que es una interpretación también del enunciado. Ustedes tienen que interpretar el enunciado, no solamente van a leer y van a sacar esos valores y resolverlo, no. Fíjense en que ahí lo que yo tengo que razonarlo a ese enunciado.
A ver, díganme cómo lo razonarían a eso. ¿Cómo lo plantearían a eso, chicos? Sacaría los datos, profe, para... A veces los enunciados son de esta manera en los parciales, entonces por eso que ustedes tienen que saber, en primer lugar, entenderlo, si hay que hacer algún tipo de ayuda a memoria, lo pueden hacer. Ahí me dices, en primer lugar yo tengo que saber cómo es un trapecio isósceles, porque si no sé cómo es un trapecio isósceles estoy perdidísimo. ¿Cómo un trapecio isósceles? Bueno, para no hacerle perder tiempo y que no se nos pase, le muestro, fíjense. Ese es un trapecio isósceles. Sí lo conocían, ¿verdad? Nada más que el nombre por ahí no me recordaba. Entonces ahí me dice, fíjense, si los lados no paralelos, ¿cuáles serían los lados no paralelos? Bueno, los que están inclinados. Esos son los lados no paralelos. Me dice, si eso se proyecta, quedaría formado un triángulo equilátero. Es decir, que yo lo proyecto a eso, lo tendría formado de esa manera. ¿Cuánto vale cada lado de ese triángulo? 6 centímetros. 6, es lo que me está diciendo. Entonces yo ya tengo como dato esto vale 6 y vale 6. Ahora me dice, sabiendo que la altura del trapecio, o sea, este trapecio, la altura de ese trapecio, tiene la mitad de la altura del triángulo. Es decir, que yo tengo que calcular este lado. O sea, si yo trazo una línea vertical acá, ¿qué es lo que formo? ¿Un triángulo qué? Triángulo rectángulo. Y eso ya lo saben. ¿Qué teorema entra conocido ahí en el triángulo rectángulo? Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense en que sencillo se va poniendo ya cuando uno lo va interpretando, lo va razonando de esta manera. Yo ya sé que cada lado vale 6, entonces yo lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale esto. ¿Cuánto vale de esta altura para poder sacar la altura del trapecio? Y por el teorema de Pitágoras, uno puede resolverlo, ¿verdad? Porque yo conozco este lado, este cateto lo conozco, que es L sobre 2, que sería 3, y yo conozco que esto vale 6. Entonces, por ende, esto es lo que yo tenía que calcular. Entonces, ahí cuando yo llego a esta parte, yo ya tengo prácticamente un 50% del ejercicio resuelto. Pero si yo no hubiese llegado a esta instancia, seguiría peleando con el trapecio isósceles, no lo entendería el problema. Entonces es una manera, no siempre el enunciado va a ser sacar los datos y realizar los cálculos, no. A veces uno va a llegar a esta parte, que uno tiene que razonarla, ver cómo lo plantearía para poder llegar a unos cálculos auxiliares. Esto lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo resuelvan para la clase que viene, o sea, no para el martes, sino para el viernes que viene. Quiero que ustedes lo planteen, háganle una captura de pantalla, lo que sea, hasta ahí la información está bien. A ver, veamos cómo lo plantearían ustedes. ¿Lo quiere como diccionario, profe? O Claro, así como el matemática? análisis del problema y el diccionario. Así como tal cual lo están haciendo ustedes. Y acá vamos a terminar así continúa con las otras actividades y de esa manera ustedes tienen un trabajo para la parte esta. ¿Estamos, chicos? Sacar una foto, hagan una captura. Profe, todo bien. Sí, profe. Bueno, dejo de compartir así
Bueno, dudas, si hay dudas, la anotan la duda y la clase que viene de teoría, los primeros 15 minutos me dicen y lo vamos sacando. Y metal empata con los prácticos, que ya después en el segundo se vuelve un poco más dinámica la parte esta de porque ya entramos a la diagramación de flujo, ¿sí? A hacer los diagramas de flujo que van a trabajar con los programitas que es el DFD. ¿Mm? Listo, chicos, entonces si no hay duda, porque ustedes ¿qué clase tienen ahora? Arquitectura. Arquitectura. Arquitectura de computadora. Ah, bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el viernes que viene. ¿Sí? Perfecto. Dale. No, profe. Nos vemos, chicos. Bien. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Profe, nos Buen vemos. fin Hasta de- luego. Chao. Chao, profe. Profe, ¿Sí? Decime. ¿se puede armar una consulta? Digamos. ¿Qué es lo que necesita? Decime. No, solo preguntaba nomás. Solo preguntaba. Cosas que algunos no entiendo, que hago una consulta, digamos. Sí, va a haber una clase, va a haber clase de consulta. Yo la clase de mi horario de consulta, yo dije que iba a ser los miércoles de 8 a 9 y media de la tarde. El profesor Greco creo que está los viernes a las 15 horas. ¿Sí? Y después en el aula virtual están publicadas las consultas de los otros profesores, no solamente de Oscar y mía, sino que vos podés consultar con cualquier profesor que a vos te convenga o el horario que vos puedas. ¿Está? Ah, ok. Gracias. No, de nada. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao.